Doctor, ¿por qué es perjudicial el consumo en exceso de la sal? Que a todos nos gusta, ¿no? Buenos días ante todo. Desde hace tiempo se sabe, digamos, que la sal era un elemento, por así decirlo, perjudicial, sobre todo para controlar y mantener en cifras estables una enfermedad muy conocida y muy difundida, que es la presión arterial alta o hipertensión. Desde hace tiempo y cada día se van teniendo mayores conocimientos de que la sal es perjudicial. Digamos, un enfermo en los cual uno tiene que hacerle un tratamiento adecuado, uno de los primeros pasos es tratar de concientizarlo en esto que vos decís precisamente, que es tratar de concientizarlo en el consumo de la sal. Muy bien. Digamos, si uno no cumple ese primer paso, no puede tratar de, con medicamentos adicionales, agregarle al paciente medicamentos si no cumple el primer precepto, que es decir, darle poca sal. En comparación sería lo mismo que un diabético que tiene el azúcar alto, le deja a uno comer lo que quiere y le da mucho medicamento para la diabetes. El primer paso sería tratar en lo posible de reducir el ingesta de hidrato de carbono para el diabético y reducir y a bastante el consumo de sal en los hipertensos. ¿Está bien? Lo que ocurre es que la sal es un elemento, el cloruro de sodio concretamente, que está presente en la mayor parte de muchos alimentos, el pan, los quesos, y aparte hay toda una... Ni hablar de los fiambres, y aparte está todo el concepto antiguo de que a veces a los pacientes es difícil decirle que la sal es perjudicial. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto antiquísimo. ¿Cómo se conservaban los alimentos antes? En sal, en los famosos saladeros. Claro. Entonces, es difícil decirle, no, mire, esto es perjudicial, porque esta es una historia que tiene más de 100 años. Precisamente la tarea de los médicos es eso, tratar de concientizarlo en el menor consumo de sal posible, como para tener éxito el médico en bajarle la presión al paciente, si no, no se la va a bajar. ¿Qué cosas hay tratando de matizar un poco esto? Digamos, y tratar de poniendo una nota, digamos, no ni tan seria, ni tan dura, ni retando a los pacientes, es lo siguiente. Se sabe que la presión alta en el mundo está muy difundida. Más del 65% de pacientes en el mundo de más de 60 años tienen presión alta. Primer punto. Segundo punto, se sabe que está en todos los lugares del mundo la presión alta. ¿Está bien? O sea, si uno va a cualquier lugar, desde una gran ciudad a un pequeño pueblito, si uno toma adultos de más de 60 años, de más de 65 años, la mayoría van a tener presión alta. La mayoría. ¿Qué pasó en 1980 y pico? Que encontraron unos investigadores europeos, encontraron un pequeño pueblo en el medio del Amazonas, más o menos de 500, 600 pobladores. Esos estaban alejados de la civilización, era un pueblo indígena, y tenían adultos de más de 60 y pico de años, y tenían jóvenes y niños. Sí. De los adultos, que había cerca de 100 y pico de adultos, ellos pensaban, acá voy a encontrar adultos con presión alta. No encontraron ninguno. ¿Qué pasa? Empezaron a investigar, no conocían la sal. Los adultos, tanto como el resto de la población, nunca habían ingerido sal. Entonces, eso es otro argumento a favor para pensar de que la sal, sobre todo en cantidades mayores de un gramo por día, es bastante perjudicial. Uno dice, ¿cuánto es un gramo por día? Exacto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es poquito.
en términos prácticos, ¿cuánto es un gramo por día? Si ustedes agarran un blister donde hay cualquier comprimido y si vieron que lo apretan para que salte el comprimido, eso deja un pocito, un lugarcito en el blister. Eso llenado con sal, eso es un gramo de sal. No se puede comer más que eso, teóricamente. Entonces, digamos, a veces convencer a los pacientes de que, por ejemplo, reduzcan, como vos dijiste, el consumo de fiambres que tienen sal, sobre todo los quesos duros que tienen sal, el pan cuando se elabora con sal, digamos, debe ser tarea, digamos, del médico en forma individual y de los organismos, digamos, nacionales o el Estado en general, de concientizar a la población de decir, la sal no es buena. Ahora, última pregunta. Como tenemos incorporado, digamos, a la idiosincrasia, comer con sal, al gusto, a nadie le gusta una comida sin sal, generalmente al 90 y pico por ciento no le gusta. Pero ¿hay algún sustituto para darle sabor a la comida sin que sea el cloruro de sodio? Exacto. Precisamente lo perjudicial en todo esto es el cloruro de sodio. Fíjense que hay otras sales alternativas, no voy a hacer propaganda de ninguna de ellas, pero hay sales alternativas, como por ejemplo tienen cloruro de potasio. Y el cloruro de potasio no es perjudicial, porque lo que joroba es el cloruro de sodio. Y si ustedes se fijan en la información nutricional de muchos alimentos y lo leen, fíjense, por ejemplo, galletitas de distinto tipo y todo eso, que se tomen el trabajo de decir los calditos, los calditos esos que se compran ya preparados. Eso tiene muchísima cantidad de sal. Y uno dice, no, yo no como sal. Se comió un caldito, se comió la sal para toda la semana, por poco. Claro. Exactamente. Entonces, digamos, esa tarea individual del médico y a nivel estatal, por así decirlo, de concientizar, me parece muy bien esta idea de profundizar y llevar masivamente a la gente el sentido de que la sal no es buena, sobre todo para los hipertensos. Claro. Alguien me dijo alguna vez que el que no puede comer con sal o quiere reducir el consumo, el gusto se puede suplantar con algo de pimienta también. Pero la pimienta es tan perjudicial como la sal, ¿o no? No. La pimienta o otro tipo de aditamentos que se pueden usar pueden ser si el paciente tiene algún problema en su estómago o algún problema en sus intestinos, pero uno puede condimentarle con pimienta u otro tipo de aderezos no teniendo cloruro de sodio y es perfectamente lícito eso. Así que está permitido eso. No incide en la presión arterial. Para nada, absolutamente para nada. Lo que hay que evitar es el cloruro de sodio, que es lo que tiene la mayor parte. Fíjense también que muchos alimentos como conservante usan el cloruro de sodio. Claro. Y eso es lo que perjudica. Y uno sin darse cuenta dice, no, yo no como nada de sal. ¿Cuánto pan come? ¿Cuántos quesos duros come? Claro. Ya viene por ese lado la sal. Hasta las galletitas, ¿no? Exactamente. Tienen cloruro de sodio, exactamente. Entonces uno dice, bueno, no como nada de sal, pero comió galletita. Entra por otro lado la sal. Exactamente. Como vos decís, consumió por toda la semana. Exactamente. Y a veces uno le dice, qué sé yo, cosas comunes, y a lo mejor para no alargarlo demasiado a esto, de decirle, bueno, Macanudo, usted no come nada de sal. Cuando a la sopa, ¿cuánto queso rallado le pone? Claro. O a los fideos. A los fideos, exacto. Entonces ahí va toda la sal no sé si de toda la semana, pero de unos cuantos días. Está bien. O sea, en definitiva, para culminar, tratar de consumir la menor cantidad posible de sal. Y pensar que uno lo ve, que muchos pacientes los ha concientizado a lo largo del tiempo de decir de comer con sal, el famoso de decir, no, yo antes iba a los asados y, qué sé yo, lo tapaban de sal. Y ahora, si esos pacientes uno tuvo la perseverancia de enseñarle a comer, sobre todo el hipertenso, de enseñarle a comer con sal, la comida con los años le empieza a paladear en forma diferente. Hay que luchar contra toda una costumbre y vieja. Milenaria. Milenaria casi.